publicar en las diferentes redes sociales. Y este es un pequeño video que nos va a explicar algo de qué es IT. ¿Está funcionando? Are you hungry for better service and value from your enterprise IT? Well, imagine having dinner at a restaurant run by grocery store managers. The baker brings out the souffle first, when it's done, and the dinner rolls last. Produce delivers your baked potato while your steak is still raw. And is the cold macaroni and cheese a dairy problem or a dry goods issue? They provide everything in a meal, but it's not the service you pay for. IT departments frequently operate like this. They use the old IT by technologies model, desktops, servers, networks, like grocers with ingredients. They budget tech, think tech, and they talk tech. They're managing technology ingredients while business needs information services that deliver business value. There's a framework called ITIL that addresses this problem, lowering IT costs and improving service. It's globally accepted as the blueprint for IT to deliver business value. ITIL redefines IT to deliver information services. This video explains the 5 key service cycles in ITIL by comparing them to service cycles in a restaurant chain. Creating a great restaurant chain is tough. The key business decisions that attract repeat diners, like atmosphere, cuisine, and price, are usually made by the restaurant chain headquarters. They call it restaurant theming. The innermost ITIL cycle, service strategy, is like theming. It provides processes that bring the enterprise and IT together to make the business cases and set the business goals that define what IT will do. When the theme is defined, the menu has to be designed. That's the chef's job. She has to balance ingredients, production, costs, and suppliers, so every location delivers great, consistent meals. ITIL calls this service design, defining information services that meet business case requirements while balancing overall enterprise needs. With a chain menu defined, the kitchens don't just cook up all the recipes. They practice, prep, and document, so dishes can be delivered reliably as diners are ready. ITIL calls this service transition, where IT plans releases of services and changes into the enterprise for maximum business benefit. Waiters, naturally, focus on delivery. They know what each diner wants, what the kitchen should start next, and they own overall customer satisfaction. In ITIL, this is service operation, where IT resources, like the service desk, take ownership of delivering the information services the business is consuming and of any problems with those services. And just as every great restaurant has a maitre d' coordinating activities and keeping up the standards of the place, ITIL has a continual service improvement cycle to constantly measure and improve the business contribution of IT. ITIL goes beyond chain operation to global standards. ITIL-enabled organizations can move resources across the enterprise or source IT operations from vendors, like borrowing staff from a sister restaurant to handle a party. The processes, language, and measures are common. You can't run a great restaurant chain or great IT on a grocery store model, but you can deliver strategic business value with information services using an ITIL blueprint to... Más adelante nos van a explicar con la mano del experto de qué se trata toda esta película de IT, para qué nos sirve, en fin. Les damos la bienvenida. Vamos a hablar un poco de quién es CCTI o quiénes somos nosotros, cuál es nuestra responsabilidad social, las ventajas de capacitarse con nosotros, un respaldo internacional que es el que avala todos estos productos que vamos a mostrar en el día de hoy, algunos casos de éxito y finalmente pues, la presentación de los conferencistas para dar inicio al tema.
Somos una empresa dedicada a la capacitación en tecnologías de la información en las telecomunicaciones, orientadas a ofrecer productos que lleven una certificación internacional. ¿Sí? Es nuestro core de negocio, y adicionalmente pues trabajamos temas de consultoría e implementación de estas mejores prácticas dentro de las organizaciones. Nuestra misión es, haciendo las cosas bien, poder mostrar nuestros casos de éxito entre las empresas y ofrecer productos de alta calidad a nivel de capacitación. ¿Cuáles son las ventajas o por qué debemos de buscar una certificación internacional? Pues ampliar nuestro perfil profesional es una de las grandes ventajas, porque el mercado hoy en día así lo exige. Más allá de tener de pronto una especialización, un PhD, siempre las empresas nos empiezan a solicitar: ¿está certificado? ¿En qué está certificado? Y muéstrenos su certificación. Entonces es nuestro core de poderles ofrecer a ustedes estos temas. Incluimos siempre materiales oficiales de nuestros partners. Nosotros, antes de sacar un producto al mercado, estamos plenamente seguros de que lo ofrecemos de forma transparente con el proveedor o con el directamente creador del producto. Y flexibilidad, porque tenemos costos al alcance de todas las personas. Entendemos de que la capacitación debe ser para todo el mundo, no únicamente para las personas de altos ingresos. Nuestros partners: ITpreneurs, Cotecna, GoIT, que es la empresa con la que hacemos todos los procesos de implementación, Data Center Suite de Chile, y ahora la alianza que tenemos con Red Tecnoparque a nivel de Bogotá. Una breve explicación: con ITpreneurs es una empresa holandesa que es distribuidora de todos los productos de ITIL, COVID, PMI a nivel mundial. ¿Sí? Somos autorizados, centro ATO autorizado a través de APMG, lo que garantiza que las capacitaciones que entregamos pues van de la mano de personas idóneas para enfrentar este tipo de capacitaciones. Todos deben de presentar algo que nosotros llamamos un TTT, un Train the Trainers, que garantice la transmisión de conocimiento. Bien. Somos partner Microsoft con Cotecna, que es una empresa certificadora suiza. Trabajamos capacitaciones en todo lo que es las normas ISO, certificando auditores líderes y auditores internos en ISO 27000, en ISO 20000, y en otros temas que se salen un poco de tecnología, como ISO 22000, HSEQ. Con Data Center Suite LATAM tenemos un convenio para dictar todos los temas de administración y misión de data center. Hay unos puntos donde también hablamos de diseño de data center, pero básicamente lo que buscamos es la parte administrativa y normativa de los data centers. Y como les decía, con GoIT manejamos todos los procesos de implementación dentro de las organizaciones que requieren de nuestros servicios. Casos de éxito: somos la primera empresa en Colombia que certifica ingenieros ITIL Expert por encima de otras. Dentro de las muchas competencias que existen en el mercado en temas de capacitación, fuimos los primeros en lograr realizar el ITIL MIC, que como verán más adelante es uno de los pasos para poder llegar a ser ITIL Expert. Y fuimos los primeros en traer a Colombia la capacitación en COVID 5.0. ¿Sí? Que actualmente ya hemos hecho, de noviembre que salió este framework a este mes, un total de 3 grupos para certificar un promedio de unas 30 a 35 personas en COVID 5.0. Estos son algunos casos de éxito de personas que se han certificado con nosotros. Clientes que han creído en CCTI, que de una u otra manera pues han intervenido con nosotros, han estado con nosotros. Están como Fácil, está Pricewaterhouse, está Claro, está Indra, DirecTV, Ecopetrol, Productos Roche, G-Tronics. O sea, hay un portafolio de empresas que ya creen en CCTI, que se han capacitado con nosotros. Bien. Esta era una breve presentación de nuestra organización. Vamos a entrar ya en materia. El tiempo nos apremia, la idea es terminar la hora en punto. Entonces vamos a darle el paso al ingeniero, bueno, de la introducción. Vamos a hablar de gobierno de TI, vamos a hablar de TOGAF. Ustedes tienen esta agenda en forma escrita. Vamos a hablar de PMI, de la gestión de proyectos, de COVID como marco de referencia, de ITIL, dentro de lo que vemos en la parte del video, y al final pues tendremos una sesión pequeña de preguntas.
Los voy a relacionar con el ingeniero Douglas Aguiar Ulloa, ingeniero de sistemas, especialista en gerencia informática, consultor experto en ITIL, certificado en Oracle, certificado en SQL Server y experto en gerencia de proyectos. Entonces los dejo con él, de nuevo les doy la bienvenida y pues hagámoslo lo más ameno posible para que al final pues llevemos toda la información que queramos. Bueno, muchas gracias. Okay. Bueno, muy buenas noches para todos. Entonces, ¿cómo están hoy? ¿Qué tal todo? ¿Qué tal este trabajo? Ahí vamos, bueno, estamos en la misma todos, pero la idea hoy es compartir un poco el conocimiento. De igual manera, pues, también aprovechar este espacio para intercambiar conceptos, para no tanto de pronto, pues hay un material interesante que podemos compartir y en el cual pues quiero que ustedes también se lleven una idea general de lo que es la parte de gobierno de TI, unos temas específicos que bien los decía el ingeniero Carlos Edwin, pues son interesantes para nosotros y de pronto vemos las necesidades del mercado y las necesidades en nuestras empresas. Entonces, hoy que vamos a abarcar una parte que es todo lo que es gobierno de TI. Ahora, me gustaría saber de ustedes qué entienden como gobierno de TI en cada una de las empresas o en el mercado, lo que han escuchado. Marco de referencia para la aplicación de tecnología o de buenas prácticas que van orientadas al servicio de TI. Sí, correcto, va muy orientado. Entonces estamos hablando de varias cosas, ¿cierto? Mejores prácticas. Es decir, que en las mejores prácticas podemos hablar de marcos de trabajo, de estándares, de una forma como organizada de poder llevar esa parte del manejo de los servicios de TI y de toda el área de TI a nivel de una organización. Entonces, eso es lo que acá nos dice básicamente. Entonces nos está diciendo eso, estándares y mejores prácticas en esa gestión. Y también, ¿qué nos ayuda? Pues nosotros necesitamos medir y conocer aún qué es lo que necesitamos en las empresas. También monitorear para saber a dónde debemos llegar y también el cumplimiento de qué, muchas cosas, entre eso están las regulaciones, la necesidad de negocio, la competencia que se nos presenta. Hay muchos factores. El mismo hecho de las personas que allí estamos participando directo o indirectamente, o sea, los que somos de pronto expertos, de pronto los contratistas, de pronto la parte directiva, o sea, hay muchos factores acá que tendremos que entrar a analizar. Eso es lo que vamos a ver hoy, pues en el tiempo que nos permite. Lo otro que también vemos es, efectivamente, el tamaño, presupuesto, equipo humano, estrategia, todos los factores que entran hacia esa parte que precisamente nos decías. Vamos a ver, ¿qué dice? Acá tenemos unos datos pues interesantes con respecto a cuando trabajamos la parte de gobierno de TI y estamos viendo aspectos importantes. 20% de las inversiones en TI se pierden y eso se traduce ¿en qué? Pues en dinero, realmente. ¿Qué más? Los CIOs reportan que el 40% de las inversiones en TI no generan retorno para la organización. ¿Y eso que nos está llevando? Hay de pronto una visión errónea de la parte directiva, que eso ya ha venido cambiando de un tiempo para acá, y es que la tecnología, ¿cómo lo veían? Como un gasto, no de pronto como una inversión. Entonces esto lo que hace es que realmente vean por qué sí debe invertir en la tecnología. ¿Qué más encontramos acá? 29% de los proyectos resultan exitosos y el restante porcentaje son cuestionables o representan fracasos, porque muchas veces yo no tengo una metodología clara o un marco de trabajo a través del cual yo pueda llevar ese gobierno de TI. Aquí varios elementos, no me voy a detener mucho y están resaltados. ¿Qué voy a manejar yo? Aseguramiento de valor de TI. Bueno, entonces si estamos hablando de valor, ¿a qué corresponderá eso? ¿Ustedes qué creen a nivel del negocio de los clientes que es el aseguramiento de valor? ¿Qué les suena de eso? ¿Qué creen? La actividad y garantía de los servicios que prestamos. Sí, va muy enfocado a ese lado. Entonces, ¿qué nos está diciendo? El negocio tiene que cumplir ciertos requisitos para mantenerse vigente en el mercado, por un lado. Pero por otro lado, la tecnología, ¿qué tiene que hacer? Soportar también al negocio. Entonces, eso es lo que también nosotros vamos a ver ahí con cada una de estas
metodologías, estándares, mejores prácticas y demás, que ya vemos que nos va a organizar como la casa. ¿Qué tenemos acá? Palabras importantes, riesgos, importantísimo creo, tenerlo en cuenta. El control, también, pues ya un marco de gestión que nos modele y nos mantenga como ahí bien organizaditos. Y acá también el uso de qué, estándares y mejores prácticas, que ya lo hemos hablado. ¿Qué más estamos diciendo acá? Muchas empresas están sacrificando productividad y competitividad cuando no se tienen estrategias de gobierno para IT. Entonces si a mí me habla a nivel de una parte directiva y empiezo yo a analizar productividad y competitividad, como que estoy perdiendo participación o como que no estoy preparado al cambio. Entonces, ¿qué debo hacer? Bueno, estrategias de gobierno para IT. Entonces ya tenemos que entender un poco más. ¿Y qué más vemos acá? Ejecutivos de IT. Entonces ya la parte directiva de IT cambia un poquitico. ¿Cuál es la filosofía antigua de la parte de tecnología y de pronto un director de sistemas o un gerente de tecnología? ¿Dónde lo ubicaríamos en un organigrama tradicional o antiguo? Lo llamo yo. ¿Dónde lo ven ustedes? De pronto yo tengo el presidente, los vicepresidentes o directores, y luego viene de pronto de la parte de presidencia o vicepresidencia una parte de asistencia, y de pronto muchas veces tecnología, donde lo he visto, por allá pegado a la parte de operaciones o a la parte de producción, o por allá con el vicepresidente administrativo, en fin, siempre como que un poquito relegado a un lado de que esté sujeto a la decisión de otro. Yo no dudo en las capacidades de esa persona directiva, pero la forma correcta y lo que nos ha mostrado en la toma de decisiones para esa productividad y competitividad es que el director o la parte de asesoría de tecnología debe estar igual que la parte de asesoría del negocio. ¿Por qué? Porque es que IT, y eso está comprobado, es base para que el negocio funcione. Entonces ahí viene esa forma importante. ¿Y qué necesitamos entonces? Forma correcta de dirigir su equipo y recursos, dar valor al negocio y manejar los riesgos. Eso es entre muchos otros puntos. También, ¿qué tenemos acá? Entonces, manejo de buenas prácticas. ¿Para qué? Para garantizar que la empresa soporta los objetivos del negocio. Y acá vemos muchísimas más cosas. Aprovechamiento de la información, maximizando beneficios, capitalizando oportunidades, ganando ventajas competitivas. Y otro punto importantísimo que vemos acá, ¿cierto? Tenemos que trabajarlo en dos frentes. Uno que es aseguramiento de la calidad y otro es ya propio negocio, que es la calidad del producto. ¿Qué más tenemos acá? Cuando hablamos de los requerimientos fiduciarios, ¿qué creen que corresponden? ¿O a qué se refiere? Fiduciario, la palabra fiduciario, ¿qué nos suena? Como al ámbito financiero, como al manejo de presupuestos, como a todo eso. Eso también tiene que entrar ahí y yo tengo que saberlo manejar. Y otro punto importante, uno de los activos más importantes que existen en toda organización, la información. Entonces, garantizar que la información está segura. Y aquí, pues muchas otras cosas, optimizar el uso de los recursos disponibles, incluyendo diferentes elementos como las aplicaciones, información, infraestructura y personas. Aquí ya lo vemos un poquitico más organizado. Ok. Entonces el gobierno de IT, ¿cómo está estructurado? Regulaciones, ¿cierto? Entonces ya el gobierno generó un decreto o generó una circular o una ley que en mi negocio pide que a partir de tal fecha entre a regir, ¿cierto? Entonces, ¿qué tengo yo que hacer? Tengo que estar preparado para ese cambio. También pueden entrar otras directrices de negocio, entre esas puede ser la competencia, la introducción de algo nuevo en el mercado. Muchas necesidades vamos a entrar acá. ¿Y con eso qué vamos a crear? Crear y utilización de ¿qué? Valor y uso de recursos. ¿Y quiénes me apoyan para ese gobierno de IT? Bueno, entonces ya estamos viendo por acá varios términos conocidos para nosotros, ¿cierto? Entre esos que tenemos, la parte de gestión y administración de servicios, puede ser a través de IT, seguridad de IT ISO 27001, desarrollo de aplicaciones RUP CMMI, gerencia de proyectos, la más reconocida PMI,
sistema de calidad ISO, Six Sigma, planificación de IT, PSO, entre muchas otras. Entonces ya entendemos como que ese entorno del gobierno de IT por quienes está influenciado y hacia dónde es que va, y por quienes tiene que estar apoyado. Entonces ya entendemos más aún este término. Acá que dice implementación real de estas prácticas no suena gran novedad. ¿Qué quiere decir esto? El hecho de que yo de pronto en mi organización aprenda de todo y me capacite en todo no va a garantizar el éxito. Lo que sí me va a garantizar es que si mi organización maneja esos estándares, se certifica, las personas se preparan también en los cursos, en las certificaciones, sé que están preparados para esos modelos, entonces como que ya la parte del gobierno y que también trabaja de otra manera. También que dice utilización extensiva y coordinada de estándares abiertos, mejores prácticas y soluciones probadas. Entonces estos que estamos hablando ya como que se refieren a esos ciertos marcos de trabajo, mejores prácticas, soluciones probadas. Ahora cuando nosotros estamos hablando de mejores prácticas o estándares abiertos, ¿de dónde se enriquecen esos estándares? ¿Quién me responde esa inquietud? ¿Quién me dirá por qué son estándares, por qué son mejores prácticas, por qué son marcos de trabajo públicos? ¿Qué consideran? Cualquier cosa que se les ocurra. Porque de pronto ya han sido utilizadas en el mercado. Sí. Ya alguien ha visto que es una manera mejor de hacer las cosas. Correcto. Y crea eso como un lineamiento para que si lo quieren adoptar, pues les sirva para mejorar dentro de las organizaciones. Perfecto. Entonces alguien tiene que consolidar como todas esas buenas ideas o esas buenas experiencias. ¿De quiénes? De la industria, diferentes sectores, de las universidades, en fin. Entonces hay organismos que hacen eso, o hay empresas ya dedicadas a nivel mundial que ya lo clasifican y son certificadoras y pueden manejarlos como estándares. Eso es lo que hace que ya tengamos esa serie de elementos para trabajarlos. Ahora manejamos acá otro esquema muy llamativo en la cadena de valor a nivel de nuestras empresas, y es la definición como el jugador de fútbol, la definición ETO, como el goleador. ¿Y a qué se refiere? Estratégico, táctico y operativo. Entonces ya podemos mirar cómo cada uno de estos elementos, mejores prácticas, estándares, marcos de trabajo, a qué nivel pueden llegar a operar muchos de ellos. Entonces ya vamos como que entendiendo, si yo me preparo a nivel de un tema de redes en Cisco, va puntualmente sí a un tema de infraestructura que me está apoyando ¿qué? Todo lo demás, es decir, a nivel operativo. Pero eso no quiere decir que entonces, si yo no voy a aplicar un estándar de seguridad o voy a aplicar ya una arquitectura técnica para el desarrollo de mis aplicaciones, entonces, bueno, va a estar como de este lado. Pero me está apoyando ¿qué? Lo que viene aquí arriba. Entonces ya la parte táctica, ya tenemos, bueno, integración y conectividad como una arquitectura de estándares abiertos que es ¿cuál? SOA. La parte de software, CMMI, gestión del servicio, ITIL, TOGAF para la arquitectura empresarial, PMI para proyectos, COVID para gobierno, ISO 38500 también para gobierno. Ahora yo les pregunto, si yo hablando de áreas específicas de una empresa, ¿cuál podría ser operativa, cuál podría ser táctica y cuál podría ser estratégica? Cualquiera de las más reconocidas. Una operativa, ¿cuál podría ser? O que brinde soporte a nuestro negocio. ¿Cuál? Sí, que nos dan soporte a la empresa. ¿Cuál puede ser? Cualquier área. Sí, talento humano, la parte de talento humano puede ser, la parte contable, en fin. ¿Cuál es la parte táctica? La que cumple con los objetivos del negocio, es decir, la que mueve, la que produce, pero apalancándose hacia los objetivos del negocio. Es decir, y pongo el ejemplo, una empresa de vigilancia privada, por buscar cualquiera de ellas. Si yo miro la parte de soporte o la parte operativa, pues tenemos las diferentes áreas, contabilidad, la parte de nómina, la parte de recursos humanos, en fin, todas las que sirven de apoyo para, y ahí está también la parte de tecnología, pero ya la parte táctica
Ya es cómo esta empresa que es de vigilancia privada va a manejar la parte, ejemplo, seguridad física, parte de monitoreo, parte de, no sé, transporte de valores, en fin, ¿cómo lo va a hacer? Ah, entra por acá. Y entonces, ¿quién será la parte estratégica? La alta gerencia, los directivos, los que están pensando y tomando decisiones. Entonces, aquí ya tenemos rodeado, porque es que nosotros nos vemos influenciados. Porque si tomamos algunos de estos elementos que ya son probados en el mercado, que ya están, como le decíamos, influenciados y sabemos que es de la experiencia de otros y que a nosotros nos va a aplicar, pues qué mejor que llevarnos sobre ese lineamiento para tener un mayor éxito en nuestras empresas. Esto es lo que maneja la alineación de frameworks a nivel de gobierno de TI. Aquí, simplemente pues de los elementos que ya habíamos hablado en un principio, la parte de COVID, la parte de ITIL, que la vamos a hablar más adelante, un estándar para seguridad informática ISO 27002-2007, la parte de gerencia de proyectos PMI o PRINCE2 también, la parte de arquitectura empresarial TOGAF, entre otros. Acá centrándonos como los que más queremos complementar lo que ustedes conozcan. Ya basado como en ese elemento, de esa introducción de qué es gobierno de TI, entonces continúo ya con la parte de TOGAF. Ahora, a pesar de que esta es la definición, ¿qué entienden ustedes como TOGAF? ¿O qué han escuchado de TOGAF? ¿O nunca lo han escuchado? Manejo y definición de una arquitectura empresarial. ¿A nivel de qué? La parte de TI, enfocada. Y acá lo está diciendo: diseño, planificación, implementación y gobierno de arquitectura empresarial, modelada en 4 niveles o dimensiones: negocios, tecnología, datos y aplicaciones. Para hablar de tecnología, es el mismo TI. ¿Qué más? Arquitecturas base, para facilitarle a un grupo de expertos o arquitectos definir ese estado actual y futuro. ¿Qué más? Ha sido desarrollado por una entidad que se llama el Open Group y ha evolucionado continuamente desde los años 90. La versión más reciente es la 9, aprobada en octubre del 2008. Ahora aquí ya podemos entender un poquitico más. En la definición inicial, ¿cuáles veíamos que eran los elementos principales? ¿Cierto? Negocio, datos, aplicación y tecnología. Entonces él me dice, bueno, voy hacia esa dimensión para poder ir definiendo mi arquitectura empresarial. ¿Hacia dónde va ese alcance? Bueno, entonces acá yo veo la visión de la empresa y la definición de su arquitectura, las iniciativas de niveles en la empresa y adicionalmente veo aquí como las diferentes dimensiones de esa capacidad e iniciativas para poder moldear sobre estos 4 elementos de arquitectura empresarial. Eso es lo que hace TOGAF. Entonces, ¿y por qué es tan interesante esta forma de trabajo o esta metodología? Que ella puede crecer tanto como yo requiera a nivel de mi arquitectura empresarial de TI, o puede ser tan pequeña, basada en la necesidad, pero solo siempre enfocada sobre estos, los 4 elementos que aquí he definido. Eso, por favor. Gracias. Entonces, definiciones rápidas, no me voy a detener en los términos. ¿Qué está hablando? Mejoras, seguridad. ¿Por qué? Porque yo estoy armando una arquitectura empresarial y entonces me va a poder definir un marco de referencia para la parte de esos 4 elementos y me va a direccionar también ¿qué? Temas de seguridad. ¿Qué más veo acá? Facilidad de ¿qué? Actualizar e intercambiar componentes de sistemas. Y ahí entra un término que ya veíamos antes, que es ¿cuál? Un estándar de arquitectura abierta, que es ¿cuál? SOA. Es uno de los muchos que ya pueden interactuar. ¿Por qué? Porque yo conecto a diferentes aplicaciones de una forma muy fácil a través de ¿qué? De servicios. ¿Qué más hace aquí? Incrementar la portabilidad de las aplicaciones. Entonces ya no me preocupo tanto en qué marca, en qué tipo de máquina. No, simplemente que si yo ya tengo una arquitectura que es demasiado moldeable, muy fácilmente aplicable, yo puedo montar mis soluciones informáticas allí. Reducir que la complejidad de la infraestructura IT, ya, porque yo de pronto cuando hago una infraestructura de
de mi centro de cómputo, muchos de nosotros a que nos hemos enfrentado. Sale una aplicación, la aplicación contable, monte una torre. Sale la aplicación de nómina, monte otra torre. Sale una aplicación de negocio, monte otra torre. ¿Y qué pasó? Que así como vemos este auditorio se nos llenó esto de muchas maquinitas, ¿cierto? Entonces de pronto nosotros lo que podemos buscar es que muchas veces esa complejidad en administración, en tener muchos elementos, al tener una arquitectura empresarial correcta, podemos buscar que estrategias como cuáles. ¿Ustedes qué creen que podemos hacer cuando tenemos muchísimos computadores y que hay una estructura diferente para administrar esos mismos elementos? ¿Cuál? Pero, ¿como cuál? Hay muchos que lo utilizan ahora, por Microsoft, IBM, son... Virtualizar. ¿Cómo? Virtualizar. Puede ser una estrategia y entra dentro de la arquitectura empresarial. ¿Qué más podemos hacer? Hemos escuchado por ahí el término de consolidación de servidores, granja de servidores. Allá es donde entonces nosotros ya vamos a ver esa necesidad que hay en TI de que de pronto hay tantos aparatos para brindar el mismo servicio. Yo lo que puedo hacer es que en la infraestructura puedo que muchas estrategias, y eso entra aquí también. ¿Cómo hacerlo? Por eso me dice acá reducir esa complejidad en la infraestructura. También, ¿qué me va a ayudar? El retorno máximo. ¿Será que al negocio o cuando yo manejo el presupuesto no le interesará, en cambio de tener 50 servidores acá de torrecita, de pronto tener un blade y sobre ese blade manejar una serie de cuchillitas y sobre esa ya crecer dependiendo de la necesidad y haciendo una administración como más fácil? O inclusive pensémosla de otra forma más idónea, los que ya están migrando parte de sus soluciones a la nube. ¿Qué estoy haciendo? Le entrego parte de mi operación a un data center y otra la manejo yo, o le entrego todo a ellos, depende. Ahí es donde yo también manejo esa arquitectura empresarial. Flexibilidad para qué, construir, comprar o externalizar soluciones, es decir, manejo el tema de outsourcing, el tema de contratistas y demás. Reducir el riesgo total y bajos costos de desarrollo, mantenimiento y soporte de software. Anterior, eso. Aquí no me detengo, ya nosotros lo vimos. Vuelvo todo, ¿cierto? Como la alineación, arquitectura de diferentes niveles, y vemos cómo ya esa complejidad de la parte de TI afecta todos esos niveles y cómo bien estructurado ya nos va a ayudar. Siguiente, por favor. Aquí ya lo que es enfocado a TOGAF y las certificaciones que maneja a través del OpenGroup.org. La más reconocida y que ahorita pide el mercado es el programa de certificación en TOGAF 9, donde hay un nivel inicial como de fundamentos y a partir de ahí hay una de expertos. Pero también tenemos otras que son especializadas también del Open Group. Entonces, pues para tenerlo en cuenta, si vamos a mirar, y pues ahorita por tiempo no lo haríamos, pero sí los invitaría a que entren al empleo.com, CompuTrabajo, en la palabra TOGAF, simplemente hay cuántos ingenieros y de qué perfil están buscando que tengan esa certificación mínima en TOGAF, porque ahorita lo que está pidiendo el mercado es ITIL, TOGAF, ojalá certificado en PMI, en fin, tenemos COVID. Entonces, miremos el por qué es que nos piden tantas cositas. Muy bien, entonces aquí sigue. Bueno, seguimos entonces ya con el tema de gerencia de proyectos en PMI. Entonces le cedo el paso al primero. Ya en TOGAF realmente obtengo la certificación hacia la persona, mas no tengo la certificación hacia una empresa de su arquitectura empresarial implementada. Correcto. O sea, ¿cuál es realmente la certificación? ¿Está orientada hacia el profesional o hacia certificar una arquitectura empresarial cumpliendo ciertos requisitos? Listo, estaba muy buena tu pregunta. TOGAF ayuda a que el personal que está trabajando en TI
conozca y esté preparado para desarrollar esa arquitectura empresarial. Hay estándares, como por decir algo, SOA, que aunque ya lo traen implícito muchas de las grandes marcas, yo también puedo manejar ese estándar para certificar realmente no la organización, sino más bien el ambiente de TI que estoy trabajando, de que está manejando de esa manera. Entonces, distinto, por ejemplo, a una certificación 27001, claro, que certifica uno es la empresa que logra cumplir, implementar con un alcance definido dentro de una organización. Dentro de lo que, sí, claro, lo que tú dices es cierto, digamos ISO, entonces me dice estoy asegurando en seguridad de la información, y vaya entonces sobre cuál, la 27001, la 27002, 2007, que ya regula como toda la organización. En TOGAF, ¿qué es lo que yo he encontrado que hace en este momento? Él certifica al personal, o yo hago mi preparación en diferentes niveles para ser certificado en la arquitectura empresarial, pero ya que diga la organización cumple bajo estos parámetros, ya tengo que coger entonces diferentes estándares para seguridad de información, tanto para la calidad, de pronto para, no sé, la que más similar a IT de gestión del servicio, que la ISO 20000. Entonces hay como diferentes componentes para yo armar esa arquitectura, pero una que me diga es que el data center cumple con la arquitectura empresarial específica, ¿no? Muy bien, pero está buena, me gusta que participen, que esa parte interesante, porque lo ideal es esto, interactuar y tener buenas inquietudes. Igual al final tenemos preguntas, pero las vamos solucionando. Entonces, como decía, doy el paso al ingeniero Johnny Alexander Vargas para el tema de gerencia de PMI. Entonces, por favor. Buenas noches, me presento, mi nombre es Johnny Vargas, soy ingeniero de sistemas, con especialidad en empresas financieras. Trabajo como consultor interno en una empresa de soluciones empresariales Microsoft. Vamos a mirar un poco el tema de gerencia de proyectos, cómo nos afectan las organizaciones. Me gustaría saber quiénes de ustedes ya son certificados PMI, CAPMs o están pensando en adquirir la certificación. Gerencia de proyectos, diplomados. Perfecto, bien. Entonces, bueno, pues vamos a hablar un poco de qué es PMI. Quizás ya están muy orientados, pues es una organización sin ánimo de lucro, está en más de 170 países y pues la idea es certificar a personas idóneas y profesionales en la gerencia de proyectos. Fue fundada en 1969, su primer simposio con 83 integrantes y su sede actual es en la ciudad de Pensilvania, en Estados Unidos. ¿Cuáles son las tareas o cuál es el objetivo principal que maneja PMI? Pues se encuentra en formular estándares profesionales, generar conocimiento a través de la investigación y promover la gestión de las buenas prácticas en la gerencia de proyectos. PMI pues, es una organización mundial, pues, se encuentra con más del 70% de los miembros viven en América del Norte, el 61% en Estados Unidos, miembros en Europa, en Asia y en América Latina, la cual está pues, creciendo bastante. En Latinoamérica podemos decir que el 70% de los PMs están en Brasil, es un gran porcentaje, pues, el 9% se encuentran en México, le sigue Colombia y el resto está distribuido en los demás países de Latinoamérica. Entonces, aunque pues digamos Brasil nos lleva muchísima ventaja, el propósito es formar CAPMs y gerentes de proyectos que les sirvan no solamente a sus países, sino en la región de Latinoamérica como tal. Vamos a hablar un poco de las certificaciones. Existen dos principales certificaciones. La primera es CAPM, que es aquel que sin tener la experiencia que tiene un gerente de proyectos, un director de proyectos en su vida tradicional o en su vida empírica, por decirlo de alguna forma, puede acceder a esta certificación con 23 horas de estudio que nos brindan los diplomados. Particularmente esto no lo cubre CCTI, un diplomado que se oferta y pues nos permite desarrollar unas habilidades básicas en la gerencia de proyectos. A continuación está la PMP, que es la certificación de los gerentes de proyectos profesionales, quienes certifican una cantidad de horas de trabajo y certifican estudio. Son casi 4 años direccionando proyectos
Básicamente son en dirección, no simplemente basta con liderar tareas, sino dirigir proyectos, ser PMs como tal. Algunas de las actividades que realiza el PMI pues, es la adquisición del conocimiento de sus profesionales, desarrollarlos, mantener redes, construir unas redes de gerentes de proyectos que contribuyan, que colaboren, que compartan, que transfieran el conocimiento. Eso es bastante importante. Y todos los productos y servicios que ofrece PMI. PMI es un compilado de varios productos. No está obviamente ligado únicamente al sector de TI, está ligado en otros sectores, tiene digamos marcos de trabajo para las diferentes ramas como son las ingenierías u otros servicios. PMI pues obviamente hay una representación en cada uno de los países, Colombia no es excepción, y pues se manejan a través de unas membresías con una afiliación de $30 y las certificaciones pues las avalan con $405. El sitio es PMI Colombia, que es el lugar establecido. En el empleo.com pues se pueden observar unas ofertas donde se demuestra la demanda. Entonces, particularmente en este caso, un gerente de proyectos se están solicitando pues que sea un ingeniero de sistemas o electrónico, que sea bilingüe y preferiblemente que tenga la certificación PMP. Están ofreciendo un salario entre los 10 y 12 millones 500, que pues, no es nada despreciable. Lo mismo pasa en CompuTrabajo, las ofertas son muy buenas. La sociedad, el mercado está mandando la certificación y es bastante útil y bastante representativa en cuestión salarial. El proyecto, el PMI, proyectos ofrece un compilado, se llama el PEM, que es un libro de 392 páginas donde está distribuido con todas sus mejores prácticas, sus recomendaciones. Está avalado por la IEEE y nos provee todos los lineamientos básicos para la gestión de los proyectos. Entonces allí encontramos una serie de aplicaciones y de procesos. Ellos lo denominan en 5 fases iniciales. Tenemos un inicio, una planificación, una ejecución, un control y monitoreo y un cierre. Esto es un ciclo de procesos para todos los proyectos en general. Y ya vienen pues una serie de las áreas de conocimiento que ellos han definido y son 9. Entonces primero tiene que ver con toda la integración, que básicamente son los kick-off, las reuniones de inicio, pues el direccionamiento y la planificación del proyecto como tal que se debe generar. Determinamos un alcance, hasta dónde debe ir nuestro proyecto, debemos gestionar el tiempo, cómo vamos a utilizar el tiempo, estimaciones de tiempo, se va a estimar la calidad, gestionar la calidad, el aseguramiento, que es bastante importante, no solamente de la calidad del producto, sino también del proyecto. Aquí se manejan estas dos, una gestión de costos, presupuestos, y los costos demás inherentes a la elaboración de los proyectos. Un capítulo especial de riesgos, gestión de riesgos, pues donde hay que contemplar todos los escenarios, los marcos de referencia y hay que establecer los planes de reacción o de contingencia ante estos. Hay que gestionar los recursos humanos, un plan de comunicaciones y la logística que digamos como tiene como tal la gerencia de proyectos. Y aquí está un poco más descrito en sus 9 procesos con cada una de sus subactividades, que son digamos las actividades a nivel de detalle que debería tener cada uno de estos. Básicamente esto es una introducción y luego les retoma y les va a explicar un poco más de la dirección y un poco más del control. Gracias, Johnny. Entonces, como bien lo ha dicho Johnny, ya encontramos un poco más de qué es el PMI. ¿Pueden decir qué es el PMI? ¿Qué es? Sí, para la dirección de proyectos, realmente, que está rigiendo pues y se denomina PMI y trabaja pues bajo diferentes elementos y entre eso certifica como PMP y en diferentes facetas veíamos en la parte de CAPM, PMP y hay otros niveles también que está la parte de riesgos y bueno, en fin, no me detengo en ellos. Aquí rápidamente que vamos a ver en la parte de dirección de proyectos. Nosotros veíamos que hay 5 elementos importantes y áreas de conocimiento.
en los cuales manejamos un proyecto a partir de ¿qué? De una iniciación. Luego tenemos que manejar la planeación, su ejecución, los procesos de cierre, pero ¿qué sucede? Ellos tienen que estar involucrados a través de ¿quién? Seguimiento y control y monitoreo, que también lo denomina. Entonces, en eso se resume a grandes rasgos. Aquí no me cambió bien. No me cambió bien. Ahora sí. Creo que por favor, eso. ¿Esta? Creo que era la anterior. ¿Cuál es la primera que? Esta, please. ¿Y cómo podemos nosotros controlar nuestros proyectos? Hay muchas herramientas en el mercado con las cuales, a partir de la teoría que aprendemos, a partir de nuestra forma de dirigir los proyectos, nosotros debemos tener una manera de poderlos controlar. Y tenemos una herramienta que es muy reconocida, muy enfocada a eso. Es una herramienta que es Microsoft Office Project. ¿Ustedes conocen alguna otra herramienta que hayan escuchado en el mercado? ¿Conocen o han escuchado alguna vez una de Oracle? ¿Nada? Bueno, hay una de Oracle que se llama Primavera. Hay otras también que son open source, que también pueden manejar esta parte. Una de las que está ya enfocada y sobre la cual nosotros podemos llevar el control de nuestros proyectos es Project. ¿Qué más nos ayuda? Ahí ya podemos entonces manejar nuestros proyectos a partir de que de un calendario de trabajo, de una programación, llevando unos tiempos, llevando unos recursos, llevando unos costos. ¿Qué es lo que vemos acá? Recursos y costos y demás. No, espera que me ayude, yo creo que no pude. Un ejemplo muy rápido y cómo a través del proyecto yo podría llevar el control de mis proyectos. El primero que corresponde, yo tengo un proyecto que es pintar una casa, y sobre ese proyecto de pintar una casa yo debo manejar ciertos parámetros para hacer la estimación de tiempos. ¿Qué elementos? Área a pintar en metros, número de capas, tipo de superficie. ¿Qué elementos necesito aquí? Recursos de la organización. Entre esos, los recursos, que es el personal que estoy utilizando. Pero ¿qué otros tipos de recursos podemos necesitar en un proyecto si va a pintar una casa? ¿Qué creen ustedes? Los materiales. ¿Qué más creen ustedes? ¿Cuál? Sí, hay, digamos, todos esos elementos que nosotros pensamos para poder hacer el proyecto casa van por acá. Y yo tengo que de alguna manera asignarlos, tanto a nivel del tiempo y sus horas de labor como los recursos asignados. ¿Qué más debo tener en cuenta? Bueno, estos componentes ya me manejan por acá un estimativo de tiempos y con base en eso yo ya sé, voy a llevar días calendario. Hasta ahora solo lo que corresponde a tiempo. ¿Con base en qué? En unos recursos y unos elementos que necesito. Elementos importantes en el control de proyectos, y eso está también implícito en la dirección de proyectos. Y es un elemento que se denomina la triple restricción. La triple restricción está conformada, y acá lo vemos, costo, tiempo y alcance. Pero para que esos tres elementos se den, hay un elemento implícito y que ya lo hemos visto anteriormente, es la calidad. Por eso tiene por allá como un capítulo aparte que dice la calidad. ¿Y es el grado de qué? De que un conjunto de características inherentes satisface los requisitos. Y acá tenemos unos ejemplos. Para medir la calidad, yo tengo que dar unos parámetros contundentes que sean línea base para poder medir si se está cumpliendo o no esa calidad. Ejemplo, el proyecto debe estar operativo a finales del 2012. Los límites de gasto son tantos millones de pesos. Todos los productos deben atender a las especificaciones de la norma ISO. O sea, como que estoy enmarcando qué es para mi calidad y debe cumplirlo. ¿Bajo qué? Bajo estos tres elementos. ¿Sí? Ahora, ¿cómo manejo yo la gestión de recursos del proyecto? Entonces, primero creo que esta grilla para quienes hemos utilizado Project es muy común, en donde nosotros estamos definiendo acá nuestro proyecto, una serie de actividades y dentro de estas otras más internamente, y estamos manejando ¿qué? Tiempos.
Y los tiempos los manejamos que de acuerdo a una fecha de inicio, una fecha fin, un estimado, y dentro de cada uno de estos también pueden estar los elementos de cuánto tiempo y qué recursos tengo para poder elaborar cada una de estas actividades. Entonces ya como que me enfoco ese control de proyectos a dónde es que me está llevando. Definición del proyecto. Entonces es un tema temporal que tiene aquí una fecha de inicio y una fecha fin con base en unos entregables que tienen cada una de estas actividades. Entonces ya tengo una herramienta con la cual empiezo a controlar. Siguiente, por favor. Ahora, estábamos viendo el tema de los recursos, ¿cierto? Entonces, ¿me recuerdan por favor cuáles elementos tenemos de la triple restricción? Tiempo, costo y alcance. Entonces, el tiempo lo estábamos viendo por allá por una parte de gestión de recursos, donde yo daba unas fechas a esas actividades, ¿cierto? El alcance, ¿cómo lo puedo medir? Hay algo que se llama la estructura del desglose de trabajo. ¿Y a qué se refiere eso? Pues cuando yo arranco un proyecto, y si lo estamos viendo acá, este es un ejemplo que no tiene que ver para nada con la parte de tecnología. Esto tiene que ver con el sector petróleos y por eso lo trajimos a colación. Como bien lo decía Johnny, no solo va para la parte de tecnología, va para muchos campos y muchos sectores la parte de dirección de proyecto, y por eso es que también es tan llamativa y por eso es que buscan tantos profesionales que puedan liderar esos proyectos. Este es el caso, un caso que nosotros manejamos, en el cual es perforación de un pozo, la parte petrolera, y es un caso de éxito de una empresa aquí colombiana, en la cual solo abarcamos uno de los niveles de la estructura del desglose de trabajo, y donde decimos en la parte únicamente de perforación del pozo podemos manejar por un lado las obras civiles, movimiento de tierra y la nivelación, es decir, hasta donde yo llegaría haciendo la obra civil de la perforación del pozo. Pero si me voy a un nivel más detallado, casi que hasta la plataforma, ¿yo qué podría decir acá? Entonces dice, dentro del proyecto para la perforación del pozo, en la construcción, en la parte mecánica, en lo que corresponde a la instalación, base de la estructura, llego hasta qué nivel, hasta el manejo y la medición de la escalera y la plataforma. Entonces, ¿qué defino en esta estructura de desglose? Lo que sea medible a nivel de mi proyecto, es decir, que yo puedo coger, pensemos que estas son diferentes áreas, y el proyecto lo desglosé, es que está en el área de perforación de pozos, ingeniería, compras, construcción, pruebas, entrega, en fin, y para cada uno yo tengo los indicadores con los cuales mido el alcance. Las actividades regidas por el tiempo, y cada una va a tener ¿qué? Un costo. Siguiente, por favor. Y acá es donde ya miro, y si lo vemos por acá, como que estas son las actividades que teníamos por allá definidas en nuestra estructura de desglose, ¿cierto? Y que en la parte de tiempo le vamos asignado unos recursos y obviamente un tiempo definido con base en un calendario, pero aquí yo ya empiezo a manejar cuánto me vale desarrollar esas actividades. Entonces, de igual manera, para el control del proyecto, y acá manejo el costo total, un previsto, una variación, un real, un restante y demás. Siguiente, por favor. Ahora yo tengo de alguna manera que controlar mi proyecto, y esto es muy reconocido cuando yo ya manejo el tema de dirección de proyectos, y se denomina la curva de esa línea base del costo. ¿Y eso qué me va a ayudar? A manejar acá 3 indicadores. ¿Cuáles son esos 3 indicadores? Es decir, yo debo manejar sobre mi proyecto en el tiempo y con un valor específico que tengo para el proyecto en diferentes momentos, cómo yo lo tengo que ir desarrollando. Y él me dice, un valor planeado, es decir, si estoy mirando la azulita, en este tiempo o momento debo haber ejecutado de esta manera mi presupuesto del proyecto. Empiezo yo a evaluar cuál ha sido el costo actual o actual costo. Entonces él me dice, bueno, usted ha gastado menos en este tiempo, pero no es el ideal, porque el ideal debería ser lo más cercano al planeado. Y así lo empiezo yo a hablar, acá tuvo terrible. Entonces, en este momento yo tengo que hacer un seguimiento a mi proyecto y decidir qué voy a hacer. ¿Para qué? Para acercarme a esta línea. Y otro es un término que se llama valor ganado. ¿Será que
con este tipo de elementos tan sencillos, cuando yo llego a una dirección que es la que decido, muchas veces quiere saber cómo vamos, cuánto me vale el proyecto, cómo vamos en ese proyecto, ¿será que este tipo de elementos para mostrar no será contundente para yo poder mostrar mi gestión como gerente de proyectos? Eso es lo que hacemos aquí. Y en los cursos que uno tome de diplomados de PMI va enfocado hacia también el control de proyectos. Entonces es muy importante no solo la parte teórica, sino también cómo yo lo aplico en una necesidad puntual para aprenderlo. Siguiente, por favor. Y ya, entonces ese era pues un breve desglose de PMI. Le doy el paso al ingeniero Luis Enrique Barrera Torres. Muchas gracias. Bueno, buenas noches a todos. Bueno, ya tuvimos la oportunidad de tener una revisión general sobre el tema de gobierno. También miramos temas de TOGAF y acabamos de ver temas asociados a lo que tiene que ver con la parte de gestión de proyectos. Antes de entrar en detalle, lo que pues las asignaciones que yo tengo para esta sesión es la parte de COVID y la parte de ITIL, pues si estamos sentados acá es porque tenemos alguna motivación o alguna razón por la cual yo quiero empezar a aprender o a conocer sobre algunos de estos temas. Y pues esa es antes de entrar en estos temas, yo quisiera como preguntarles un poquito a ustedes sus labores, un poquito de los esfuerzos que hacen y a qué se van a enfrentar. Porque de pronto es una de las problemáticas que tenemos como ingenieros o los que nos movemos en este campo, que digo, bueno, me están hablando de TOGAF, me están hablando de ITIL, me están hablando de COVID, bueno, y como ¿a qué estudio? O tengo que aprender de todo, tengo que ser el gurú, y después cuando ya tengo todas las certificaciones me siento y digo, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿A qué me enfrento? ¿O a qué punto voy a trabajar en la organización? Entonces, generalmente uno está motivado por alguna razón. Yo quisiera que de pronto alguno me compartiera cuál es la razón de hoy estar sentado acá, por ejemplo. Yo soy Patricia Muñoz, la oficial de Seguridad e Información de TV, y la verdad motivada es porque definitivamente comparto que estas metodologías o mejores prácticas no han evolucionado, sino revolucionado las organizaciones. Pero de igual manera tenemos dos extremos gigantes. Hoy por hoy estamos construyendo en la empresa un sistema integrado de gestión con 9 sistemas de gestión donde abarca ambiental, responsabilidad social, seguridad de información, continuidad de negocio, riesgos, y cada uno tiene su marco de metodología y uno pudiera certificarse en todas si se pudiera. Pero esto que conlleva realmente a la organización, a que definitivamente debemos de buscar elementos comunes entre estas metodologías para lograr implementarlas en la organización, optimizando recursos, porque es que podemos llegar a ahogar una empresa pidiendo cada una por su lado todos los requerimientos de norma que se requieren. Entonces, me motiva es entre la variedad que hay de certificaciones y de elementos de metodologías, es cómo buscamos elementos comunes que se implementen en una organización y conduzcan a ser productiva la organización, y no entre más títulos y más certificaciones, pues eso le puede llevar a una organización a tener su complicación. Ok, seguro con el comentario que estás haciendo, si logras obtener, por ejemplo, una certificación ISO 27000, que para tu caso ¿sí? pudiese ser muy favorable por la línea que vienes trabajando de seguridad, pues dirían, ok, lo logramos, pero vamos a ver si la organización se acomoda, tiene el cambio organizacional y no solamente lo que diga el papel o lo que diga el cartón que ya se viene certificado, sino que efectivamente se pueda hacer parte de la vida diaria. No es que, viene la auditoría, ¿no? Entonces ahora sí empezamos a trabajar. ¿Sí? No sé si ha pasado. Y es que quería compartirles el mensaje, pertenezco a una vicepresidencia estratégica, donde sí. realmente puede uno ver el gobierno, no a nivel TI, al gobierno del negocio. O sea, donde el gobierno de TI debe alinearse con el gobierno del negocio, porque incluso el gobierno de TI no es el gobierno de la organización. Dependiendo de la razón de ser de la organización, pues forma parte. Pero entonces es viendo como el todo para saber de qué manera puede moverse la organización y cada uno le puede ir aportando
para cumplir la promesa al cliente, porque realmente no podemos certificar a la organización en todo, sino más bien en qué podemos reforzar hacia nuestros clientes, que verdaderamente la razón de ser de una empresa es a ganar, a tener ingresos, y la sostiene son los clientes que necesitan, y de alguna manera entonces la organización implementa estrategias para motivar sus servicios y se requiere que estén certificados en calidad y en seguridad, y hoy por hoy, por ejemplo, le apuntamos una certificación a uno de los servicios que provee la organización a que sea certificado, porque estos certificados están sirviendo a nivel competitivo, incluso en licitaciones nos piden, ganamos puntos si la empresa X tiene 9001, tiene 27000, tiene TOGAF, tiene PMI, o sea, si cumple con ciertos requerimientos, pero de igual manera hay que tener mucho cuidado en una organización, no enfocarla en toda la variedad de todo, porque la ahogamos. Ok, muchas gracias por la intervención. Rescato varios elementos de los que han mencionado y yo creo que sirven como de herramienta para dar introducción al tema que voy a abordar. La primera parte de la presentación se enfoca a hablar un poquito de historia de COVID, pues COVID está enfocado y fue planteado por ISACA, vamos a ver ahorita la evolución. Sin embargo, acá lo que rescato es que COVID como tal lo que permite es investigar, desarrollar y promover un marco de control y de gobierno de tecnología de información. Viene el primer punto importante, y es que generalmente cuando estamos en el campo de sistemas, de tecnología, nos enfocamos mucho a la parte de infraestructura, posiblemente a temas muy técnicos, pero vemos y consideramos que esto no es importante, y caemos en el error de que si tenemos los sistemas arriba es porque ya le estamos prestando un buen servicio a la organización, y no necesariamente porque pueden estar arriba, pero sencillamente si no tenemos una alineación, si no tenemos un esquema de gestión y gobierno, pues sencillamente no le estamos dando valor a la organización. COVID, pues como lo plantean y al principio lo estaba mencionando, es un modelo de gobierno, ¿sí? Y este modelo de gobierno está directamente trabajando con la organización para entender cuáles son sus necesidades, cómo se mueve, qué es lo que necesita, qué es lo que le falta para poder generar valor y finalmente generar un beneficio. Adicional a esto, pues otra palabra clave, aparte de todos los elementos que se mencionan acá, es que integra estándares de la industria. Realmente COVID lo que plantea o busca es que haya diferentes instancias en las cuales yo utilice lo mejor de cada una de las prácticas, y eso es lo que se plantea allí. Como marco de trabajo, para los que de pronto ya han venido trabajando con COVID en algunas versiones, en la versión 4.1, se arranca con un concepto, una filosofía de dominios y procesos. Se manejaban 4 dominios, 24 procesos, y sobre cada uno se empezaban a tener unos criterios de información que estaban en la mitad y con los cuales había unos objetivos de control que yo tenía que direccionar y empezar a manejar. Sin embargo, pues en lo que ha sucedido en los últimos 3 años aproximadamente, todos estos frameworks, las buenas prácticas empiezan a tener una actualización y empiezan a buscar una alineación, y lo que nos ofrece COVID es, oiga, sí, efectivamente yo soy la sombrilla, busco tener todos estos elementos de gestión, pero voy a requerir de otros componentes para que esto sea realmente efectivo, ¿sí? Y aquí es, y yo lo interpreto así, es como hablar de una caja de herramientas. Uno empieza a utilizar la herramienta que necesita de acuerdo a lo que vaya a hacer. Esto es un poquito de lo que viene de la versión 4.1 de COVID, y lo maneja en esta figura de diamante como unas perspectivas o lo que sería el gobierno de IT. No me voy a detener mucho, se los voy a solamente a presentar porque les voy a dar a conocer, digamos, lo nuevo, y lo que ustedes dirían, oye, yo estoy sentado acá para ver qué ha salido de nuevo y en qué me tengo que actualizar o hacia dónde tengo que ir. Entonces, aquí se plantea que pues, COVID debe manejar un alineamiento estratégico, un poco lo que tú estabas refiriendo. De nada sirve que la organización te vaya por un lado y toda la compañía establezca unas estrategias y vaya por otro. Entonces, lo primero que dicen es, oye, tú eres parte de este equipo, de esta historia, y debes estar alineado, debes entender lo que quiere el negocio, y para eso se refiere un alineamiento estratégico. También habla acerca de la medición del rendimiento, y es resultado de que se resulta toda una serie de procesos y actividades
para realmente saber cómo estoy. ¿Sí? Hay que medir cómo nos estamos comportando, cómo la organización de IT está trabajando. Si no nos medimos, pues no podemos decir si estamos bien, estamos mal o qué está sucediendo. Entregar valor, ya lo habían mencionado hace un momento en las exposiciones anteriores, pues la organización de IT no se ve como un gasto, sino se ve como una organización que da valor, que le permite a la organización poder tener los resultados que espera y como un facilitador. Está la parte de manejo de recursos y manejo de riesgo, pues sencillamente porque para poder llevar a cabo esto necesitamos de recursos, y no solamente estamos hablando de financieros, sino estamos hablando de talento humano, estamos hablando de infraestructura, en fin. Y el manejo de riesgo, pues sencillamente si no le damos un tratamiento, una gestión de riesgo, pues la organización puede verse afectada y no puede dar los resultados que se esperan. Lo que les mencioné, esto es la descripción de cada uno de los que les acabo de mencionar, no vamos a entrar tanto en detalle. Digamos que vamos a ver que lo nuevo es que sale una nueva versión de COVID, dice COVID 5, ahora me toca aprenderme COVID, si ya me había aprendido la edición con 4.1, ahora borre, pase la página y ahora salió COVID 5. ¿Sí? Entonces, principalmente, ¿de dónde se deriva COVID 5? Es una actualización importante, y tan importante que cambia en muchos elementos la forma de abordar y de trabajar a nivel de lo que es el gobierno. Incorpora otros elementos que anteriormente no se estaban trabajando o que de pronto quedaban muy abiertos al concepto del consultor. ¿Sí? Cuando hay, oye, yo quiero ver mi nivel de ganadores, quiero ver cómo está mi organización, entonces quedan muy abiertos a lo que el consultor, por su experiencia, por sus diferentes labores, y ese adelantado decía, mira, entonces funciona de este modo y esta es mi calificación. Entonces en eso ya COVID-5 nos da una serie de elementos y componentes que nos favorecen para poder tener un criterio más homogéneo para poder decir cuál es el nivel que yo tengo. Principalmente, pues COVID proporciona un marco de gobierno y gestión, busca principalmente ser como ese ente integrador entre los diferentes componentes y frameworks que se han mencionado, y pues principalmente lo que busca es tomar y alinear lo mejor de cada uno de los mundos. ¿Cuál ha sido la evolución? Y que es un poquito lo que les estaba mencionando. Principalmente cuando nos referimos a COVID, siempre lo asociamos como temas de auditoría, ¿no? Oye, llegó la auditoría y la auditoría está basada en lineamientos y objetivos de control de COVID, ¿sí? Así fue como empezó a nacer y fue el concepto. Entonces, quienes se formaban y empezaban a hacer labores y uso de COVID era para temas de auditoría. Fue evolucionando a verse como modelos de control alrededor de los 98. Después salió la versión 3, donde estaba orientado y empezó a cambiar un poco el modelo orientado a la parte de gestión, y definitivamente empezó a dar más estructura y a tener una cercanía más con la organización cuando empezó a trabajar temas de gobierno en la versión 4 y 4.1. Hasta ahí, digamos que todo iba bien. Ahora, lo que nos dicen es, aparte de todo lo que manejabas, debes interrelacionarlo, manejarlo con todos los demás frameworks, ¿sí? Entonces, si hay un proceso en un dominio específico de COVID, entonces te dices debes gestionar proyectos. Entonces, para eso, pues lo que te dice es el qué y el cómo. Entonces uno se aprovecha de PMI y empieza a hacer uso del PMI para poder llevar a cabo la práctica. No, que PMI solamente se utiliza en Estados Unidos o en América, entonces utilizan Princeton. Finalmente, COVID no va a ser exhaustivo en exigir que sea alguna u otra práctica en particular, sino lo deja abierto. Dice, el tema es que yo te digo el qué, el cómo tú lo estableces, y para eso se apoya uno en otros marcos de gestión. Se incorporan otros elementos como la parte de gestión de negocio, la parte de Val IT, la parte de Risk IT, como otros componentes que ya se ven integrados aquí en COVID-5. Si ustedes ven en las páginas de ISACA, para cada uno de estos elementos hay una serie de cursos específicos y formación. Entonces dices, bueno, no que solamente tendría que aprender de COVID, no, entonces tienes que mirar también la parte de Risk IT, tienes que ver la parte del valor de IT, y bueno, en fin. Entonces,
lo que busca la versión 5, y ya lo vamos a ver en la parte de los principios, es tener un marco integral principalmente. Bueno, ¿cómo se dan, digamos, las acciones para que tome fuerza o impulse una nueva versión ISACA? Pues principalmente lo que ve es que las organizaciones van cambiando, van madurando, van teniendo una mayor dependencia de la organización de IT. Y si la organización de IT, vuelve y juega, se está apuntando a otro lugar, pues sencillamente no va a cumplir con los resultados corporativos. Entonces lo primero que dice es, hay que trabajar o alinearnos o trabajar en un esquema para que podamos hacer gestión de activos y de servicios. Tenemos que trabajar en modelos organizacionales y de sourcing emergentes. Tenemos que innovar y buscar en otras tecnologías. Tenemos que ver la organización de lado a lado, porque ese era un punto que se discutía. Decían, no, yo solamente me concentro en el gobierno de IT. Pero no, ¿qué pasa si no, ese gobierno de IT pues no se manda solo? Se manda es por la organización. Y si hay una desconexión allí, pues sencillamente el tema no va a funcionar. Ok. Bueno, esto es un poco más de lo que ya les había mencionado. Otro tema que digamos que a veces se lleva uno en la mente y dice, no, es que este conjunto de prácticas o incorporar COVID, incorporar prácticas de gestión de proyectos o TOGAF es solamente para las grandes organizaciones, ¿sí? Esto se utiliza solamente para organizaciones que tengan más de, no sé, 1.000, 2.000, 3.000 empleados, y eso realmente es falso. De hecho, las organizaciones que son más pequeñas y medianas empresas pueden lograr por su dimensión un mayor nivel de evolución y de incorporación y adopción de prácticas de una forma más rápida, porque es más fácil mover a una organización y cambiar su modo de pensar. Cuando tenemos una organización muy grande, entonces solamente decimos, vamos a incorporar este proceso y todos, no, pero es que yo lo hago así, yo lo hago de este modo y a mí me funciona. ¿Por qué me van a venir ahora a decir, llevo 10 años aquí trabajando y me van a decir ahora cómo es que tengo que trabajar? ¿Sí? No sé si les ha pasado. ¿Sí? O si han hecho el comentario, si tienen ese rol de gestor de procesos y van a la organización y dicen, vamos a hacer esto, y dicen, no, yo lo hago así y mire, llevo 5 años haciendo la misma labor y esto no falla. ¿Sí? Sí, eso siempre funciona a las mil maravillas, ¿sí? Pero entonces cuando le dice, oye, mira, tenemos una nueva regulación, esta forma va a aplicar para todas las personas y hacer un proceso transversal, no necesariamente lo comprenden. Entonces, algo que se piensa es que solamente aplica para, volviendo a la idea inicial, para organizaciones grandes y realmente aplica para todo tipo de organización. Bueno, a nivel de publicaciones y ya entrando un poco en lo que es el detalle de COVID, pues principalmente COVID se basa en 5 principios que son los que vamos a ver a continuación, y esos principios se soportan en 7 habilitadores. La esencia, y si pensáramos ya en temas de certificación, si yo me quiero certificar en COVID Foundation, pues es esto, en los habilitadores, pero para poder interpretarlo y poder realmente incorporar todos esos elementos para que sean útiles, no solamente para decir, oye, lo entendí, sino poderlo llevar a la organización, pues partimos de lo que son los principios, ¿sí? Y los principios que plantea COVID son estos 5. El primero es que se concentra en reunir las necesidades de los interesados, de los stakeholders. Cuando uno lee el término dice reunir las necesidades de los stakeholders, suena como muy abstracto, pero sencillamente lo que se pretende es que la organización de IT debe estar muy cerca del negocio, entender cada una de sus necesidades a nivel tecnológico. Piensen ustedes que haría ahorita una organización sin tener correo electrónico, ¿sí? Sin tener esquemas de comunicación, no sé, PBX o temas como las tecnologías que por ejemplo ahorita menciona Microsoft de telepresencia, ¿sí? Donde con solamente un sistema yo puedo, y sin importar el dispositivo, yo puedo saber dónde está la persona, la puedo ubicar en mi celular, por una videoconferencia, por un teléfono fijo, etcétera, etcétera. Si no contamos con ese símbolo de elementos que son netamente tecnológicos y no entendemos la necesidad de la organización, pues sencillo, ¿qué es lo que puede hacer la organización? Pues busca a alguien que sí le cumpla y le llene esas necesidades. A esto se refiere con reunir las necesidades de los interesados. El otro punto que menciona y que uno los ve como muy globales, pero cuando empieza uno a detallarlos y a trabajarlos le empieza a dar más sentido, es la parte del cubrimiento a la organización de extremo a extremo. Es decir que
el planteamiento que hace COVID como principio es: no puede decir que solamente voy a ver una organización, no, voy a ver solamente el área de ventas porque es que son los que venden, y si no venden, entonces pues la organización se pierde, ¿no? ¿Y qué pasa con los de operaciones? ¿Qué pasa con los de financiera? ¿Qué pasa con los administrativos? Tenemos que ver la organización completica, no la podemos ver solamente enfocada a un área. El otro punto es aplicar un marco de trabajo integrado, y como les mencionaba, el tema de marco de trabajo integrado es lo que plantea COVID es: yo soy el modelo de gobierno, y sobre ese modelo de gobierno pueden utilizarse y soportarse múltiples prácticas. El otro es habilitar un enfoque holístico. Cuando uno dice, bueno, estos términos de pronto empiezan a ser más complejos. Principalmente lo que dice es: yo tengo que tener un enfoque integrado. Y para tener un enfoque integrado yo me sustento de habilitadores, que ya los vamos a ver más adelante. Si yo no lo veo todo como integrado y solo me concentro en decir compre servidores, como Fili mencionaba en ese momento, compre servidores, y después no tenemos a nadie que nos administre, no sabemos ni siquiera para qué son, no sabemos qué servicios estamos entregando, pues tenemos un desbalanceo. Entonces lo que se presenta acá principalmente es que debemos tener un enfoque integrado, holístico. Y el punto de los más importantes y más bonitos que yo veo dentro de los principios es que hay que separar el gobierno de la gestión. Entonces uno dice separar gobierno y gestión, pero eso es lo mismo. ¿Separar qué? Generalmente, como estamos embebidos en la operación del día con día, lo único que decimos es: no, esto hay que sacarlo ya. Entonces dijo el presidente que hay que hacer esto, llegó el director que hay que hacer lo otro. Nos concentramos en decir: bueno, tú me apoyas en esto, tú me apoyas en lo otro, yo te entrego a ti. Y empezamos a hacer una cantidad de cosas, termina el día y después dicen: ¿qué fue lo que tanto dices? ¿Sí? ¿A quién estaba apuntando? Entonces, algo que es muy específico y muy, digamos, enfoca mucho COVID, es que hay que separar el gobierno de la gestión. Y cuando hablamos de gobierno, es que hay unos elementos de gobierno, unas directrices, unas políticas, unos procedimientos que están establecidos y son de los cuales son el vehículo para que podamos hacer las diferentes asignaciones. Entonces, cuando empiezan el tema del balance scorecard, que la prevención estratégica, y que hay muchas organizaciones y personas dicen: ¿y eso para qué? Eso lo que hace es quitar tiempo. Siempre se reúnen, un buen paseíto, vuelven y después todo quedó olvidado, ¿sí? Pero si realmente le damos el sentido a lo que plantea COVID, pues hay que tener el esquema de gobierno y un modelo de gestión. Ok, estos son los habilitadores. Principalmente se enfocan en dos grandes grupos y son los mismos que plantean, es el mismo que plantea ITIL, pero desde otra perspectiva, otra vista. En la parte superior se habla acerca de las capacidades y aquí abajo en la parte de recursos. Entonces, cuando uno, y lo vamos a ver un poquito más adelante en ITIL, cuando uno empieza a ver el tema de qué se necesita o cuáles son los elementos que yo necesito para que mi organización de IT se mueva, pues COVID los enmarca con estos 7 habilitadores. Y esos habilitadores, cada uno de ellos se conforma de dimensiones. Solamente coloqué en la parte inferior para tener una referencia, y es que cada habilitador tiene unos interesados, tiene unas metas, tiene un ciclo de vida y tiene un conjunto de buenas prácticas. Es decir, que pueden marcarlo todo para poder llevar y cumplir los objetivos. ¿Cuáles son estos habilitadores? Pues el principal y los que enmarca como la gestión, pues son los principios, las políticas y los marcos de referencia. Está la parte de procesos, está la parte de estructura de organización, la cultura, ética, comportamiento, y tenemos una serie de recursos que son la parte de información, servicios, infraestructura y aplicaciones, y la parte de personas, habilidades y competencias. ¿Qué es importante resaltar? Y pues obviamente solamente esto es para darles una abrebocas a ustedes y para darles a conocer como la idea general, pero sobre esto pues podemos profundizar mucho. Sencillamente vamos a hacer una referencia. Por ejemplo, cuando hablamos de información, que es un habilitador, o sea, es un elemento que necesitamos, y vemos sus dimensiones, por ejemplo dice ciclo de vida de la información, o sea, una dimensión de un habilitador que esa información es el ciclo de vida. Entonces uno dice: uy, no, ¿cómo asociar este tipo de cosas? Entonces, eso también se ve, por ejemplo, en ITIL, se ve en otros modos, que es la gestión del conocimiento, y tiene
lo que es el ciclo de vida de la información. Entonces tiene parte de los datos, después llega la información, entonces empieza a generar y a procesarla hasta un punto en que llega a lo que es la sabiduría, ¿sí? Entonces uno dice, oye, esta es la misma historia, pero me la pintaron distinto. Puede ser, ¿sí? Sin embargo, lo que sucede es que aquí se ve como un modelo de gestión y gobierno. Ok, bueno. ¿Qué otros elementos son importantes para tener en cuenta? Dentro de el nuevo planteamiento que hace Isaka es que todos los elementos que ustedes ven a la izquierda se consolidan o se unifican en todo lo que es las prácticas de gobierno y gestión. Entonces todo lo que era la versión de 4.1 de los objetivos de control, porque pasamos de 34 procesos a 37, aumentaron la cantidad de procesos, ya no manejamos 4 dominios, sino manejamos 5 dominios, ya no son de 2 letras, sino de 3 letras, la definición de los objetivos, ¿sí? Y empiezan a incorporar cada uno de los elementos, el valor de IT, la parte de gestión de riesgos, todos los objetivos de control, todos los enmarca en el modelo que es COVID-5. Bueno, ya por último, que yo creo que esto es de importancia para ustedes, Isaka también se da la tarea de decir, bueno, ¿cómo vamos a llevar a cabo la parte de certificación? En estos momentos, la certificación que está liberada y que ya, como lo mencionaba Carlos al inicio, CCTI pues ha trabajado en esta parte y fueron los pioneros en Colombia, maneja la certificación de COVID-5 Foundation, ¿sí? Que como tal se salió liberada en noviembre y se empezó a aplicar en diciembre del año pasado. Y las que están en construcción, o sea, cuando si ustedes fueran al sitio web, saldría el martillito under construction, es la parte de COVID-5 Implementation y COVID-5 Asesor. Estas dos, esto no quiere decir que vayan en orden, como en otras, como ahorita sí lo vamos a ver en ITIL, pero la parte de Foundation te da la posibilidad de irte a implementación o de irte como asesor, ¿sí? Lo que sí es que como exigencias, por ejemplo, de Foundation no hay ningún prerequisito. O sea, yo pudiese, sin tener ninguna fundamentación, tomar el curso y aspirar a la certificación, pero lo que es para Implementation y para lo que es asesor, sí exige dos cosas. Uno, que tenga el Foundation, y dos, haber tomado estos cursos y aprobarlos para poder optar al examen, ¿sí? Ese es el planteamiento. Están para junio de este año y pues en ese orden de ideas, uno está para junio y el otro está para julio, pues pueden ir tardando un poco en el modelo en que salga el despliegue, el modelo que en este caso APMG, que es el ente que hace la emisión de las certificaciones, pues se organiza y bueno, toda la parte logística. Pero pues este ya está disponible, pues el calendario pues ya se verá con Carlos en estos momentos, de hecho hay uno en curso. Bueno. Entremos entonces ahora en ITIL. ¿Aquí quieres conocer ITIL? Todos ya conocen. O sea que si les hablo de la versión 2, pues ustedes dirán, no, pues eso puede ser muchos años. Service Delivery, Service Support, cosas de ese estilo. ¿Alguno tiene certificación? ¿En qué? Fundamentos de versión. Versión 3. 3. Ok. Entonces voy a saltar todos esos slides y lo vamos a ir a lo concreto. ¿Tienes algún tipo de certificación? ¿O líder? ¿Tú? O sea, ITIL es nuevo. Ok, bueno, entonces vamos a hacer un rápido resumen. También a disposición de tiempo, creo que nos quedan alrededor de ¿cuántos minutos? ¿15 minutos? 15 minutos. Ok, bueno, esto pues sale del gobierno británico. Realmente, ¿de dónde sale ITIL? Pues que hay la insatisfacción por parte del gobierno en la prestación de los servicios de IT y dice, pues hay que ponerle orden a esta historia y él promueve o se establece una serie de libros, una administración de libros, que es por lo cual se llama la librería IT, de tecnología y información, y sobre eso entonces empieza a reconocer unas prácticas y ver que esas prácticas tienen resultados y que logran eficiencia, efectividad y una mayor productividad y dar unos tiempos de respuesta mejores a los que se estaban teniendo antes. ¿Por qué? Porque antes cada uno hacía lo que quería, como creía que estaba bien.
Entonces, lo que promueve, lo que plantea es vámonos a un modelo único y sustentado en procesos, que es la esencia. Principalmente pues habla que tenemos un enfoque sistemático del servicio, el establecimiento de estrategias para la gestión operativa pues, de la infraestructura, principalmente pues aquí lo que ya les había planteado, ITIL también, al igual que los otros frameworks, no está orientado a grandes empresas, sino está orientado a cualquier tipo de empresa. Y bueno, de esto pues a nivel de evolución, esta es una vieja lámina, es ITIL versión 2, ¿sí? Donde para la mayoría de los que tuvimos la oportunidad de certificarnos, que por cierto era mucho más complejo, porque era mucho más abstracto, entenderlo, uno lo leía 3 veces y decía, ¿y qué dijo? ¿Qué es lo que quiere? Uno no asimilaba realmente el mensaje que le quería transmitir, pero se incorporaron una serie de libros, bastantes libros, alrededor de 8 o 9 libros, pero los más significativos y relevantes eran los de Service Support y los Service Delivery, que eran estos dos, eran la esencia, donde marcaban lo que eran los fundamentos y la gestión del servicio. Sin embargo, pues esto fue evolucionando y se desarrollaron pues unas versiones adicionales, una actualización en el 2007, que fue la primera que fue el lanzamiento de la versión 3. En esa parte de la versión 3 dijeron, vamos a cambiar el modo de plantear digamos, los libros, los estructuraron de un modo que eran más entendibles, ahora sí se entendía, eso facilitaba mucho la comprensión, y lo que hicieron solamente como por un esquema estructural fue que incorporaron los procesos en ciertos libros, pero con una premiante, y lo manejaban en el asterisco aplica en condiciones y restricciones, diciendo que no eran exclusivos de ese libro, sino que podían verse a lo largo de todo el ciclo. Ese ciclo se presenta acá. Principalmente lo que se establece que es un ciclo de vida del servicio, partimos del eje central, que es la estrategia del servicio, y aquí me voy a volver a lo que al momento en que arrancamos la presentación, cuando estábamos viendo el caso del restaurante, donde lo que te arrancaron ofreciéndote el postre, dicen, vamos a comer postres y ni siquiera me he servido de la entrada del plato fuerte y ya me quieres ofrecer postre. Y pues generalmente para los que hemos tenido la oportunidad de trabajar en esta historia, nosotros nos concentramos, o mucho nos concentramos en esta parte, en la operación del servicio, y nos absorbe tanto que ni siquiera sabemos qué es lo demás, ¿sí? Ahora, pues el orden, y si fuéramos muy ortodoxos, el orden es que uno parte de establecer la estrategia del servicio, entonces empiezan a ver como esos conceptos que dicen un PBA, los patrones de actividad del negocio. Uno dice, muy bonita la frase, pero no tengo ni idea qué significa. Pero cuando le dicen, oiga, es que la frecuencia de los clientes que van al corral es que siempre piden un combo, ¿sí? El 80% pide un combo, y entonces ya sabemos que tenemos que ofrecerles combos, ¿sí? Y empezamos a identificar, y ¿saben qué? Todos los viernes de quincena, eso hay una fila gigante, entonces sabemos que el viernes les gusta ir a pedir combo en el corral. Entonces cuando uno le explica, ese es el patrón de actividad de negocio, uno dice, cualquiera lo sabe, ¿no? Pero pues también es cuestión de terminología. Luego de que se plantea una estrategia del servicio, pues, y lo que se explicaba en los plumones y cosas de estilo en la presentación inicial, es que pues hay que diseñarlo, hay que empezar a decir, bueno, ¿qué es lo que yo voy a hacer con el servicio? ¿Cuáles son los componentes? ¿Cómo voy a estructurarlo? Entonces ahí es cuando hablamos, volviendo al caso de la hamburguesa, pues hamburguesa, papas, caserolas, esos son los componentes, ¿cierto? Entonces decir, bueno, ahora cómo los voy a entregar. Luego de eso, pues pasamos a una siguiente instancia, que es la transición del servicio. Y en la parte de transición del servicio es cómo yo llevo todo eso que he pensado, que tengo planteado pintadito, lo llevo a un ambiente real y operativo. Y toda esa transición, cuando uno, y ya lo vamos a ver más adelante en los esquemas de certificación, cuando uno ve esto es de las etapas que tienen más interacción, que está el proceso de configuraciones, que está el proceso de access configuration, que está la parte del control de cambios, que está la evaluación del cambio, que está la parte de release. Entonces uno dice, bueno, ¿y cómo vamos a manejar todos estos procesos?
pues este señor en esta etapa se encarga de cómo yo llevo ese elemento que pensé a una operación real. Y cuando está en la operación, pues es lo que familiarmente estamos acostumbrados y en lo que mayormente uno encuentra en las organizaciones, que es la gestión de incidentes, la gestión de problemas, el centro de atención de usuarios, o lo que se denominaba anteriormente el service desk. Entonces el service desk no sirve para nada, que siempre llaman me acuerdo, y entonces les estoy recordando el trabajo de ustedes y que les voy a cambiar un poquito de tema. Bueno, entonces por último tenemos lo que es la mejora continua del servicio, y es que mediante mediciones se empiezan a identificar oportunidades de mejora para que esta historia sea más efectiva y eficiente y genere buenos resultados. Bueno, yo creo que dentro de todos los slides este es uno de los más importantes y relevantes. ¿Qué pasó con la versión 3? Pues en el 2011 sale una nueva versión, una actualización. No le cambian el número, dicen versión 4, sino le dicen vamos a hacer una actualización de esta historia e incorporar unos nuevos procesos. Así, por ejemplo, como estaba mencionando hace un momento, por ejemplo, en la parte de procesos, generalmente yo no estoy necesariamente de acuerdo con este concepto que dice mejores prácticas. Uno dice son buenas prácticas, las mejores no se han terminado de construir, pero en mucha documentación refieren de mejores prácticas, ¿sí? Porque dicen que es lo último que ha salido, entonces por tanto hay que utilizarlas. Sin embargo, uno cuando ya entra en un mundo de consultoría y de gestión, pues las prácticas están descritas, el tema es tomarlas, adoptarlas y llevarlas a la organización de tal modo que se las interiorice, las pueda trabajar y gestionar, que generalmente ahí es donde se encuentra la problemática, ¿no? Porque uno puede decir, mira, aquí está el libro de TIL para mañana funcionando, gracias, chao, ¿sí? Si fuera así no tendríamos trabajo muchos. Pero como el tema es distinto, es cómo podemos hacer cambiar la organización a que sea más eficiente y efectiva mediante procesos para gestión de servicios, aprovechando los recursos y las capacidades, pues entonces la historia es distinta. Bueno, esto solamente son a nivel de referencias de las prácticas que han tenido mayor incorporación, evolución, son la parte de, digamos, de ITIL, está parte de la norma de ISO 9000, que es más de sistemas de gestión de la calidad, y pues bueno, ahí ustedes van viendo otras que se van incorporando, y también a medida que las regulaciones les van exigiendo, ¿sí? Porque cuando te dicen, tú eres regido por Sarbanes-Oxley, por la circular 052, por X, Y, Z, entonces, ¿qué es lo que hacen esas leyes? Dicen, yo me acojo a, entonces dice, tienes que cumplir con el proceso X para poder cumplir con la norma. Y si está certificado, entonces, muy bien, sigue así trabajando que mañana te va a colocar otro. Y así vamos. Ok, principalmente, estos son como algunas de las motivaciones por incorporar ITIL. El primero de ellos es estandarizar procesos. ¿Sí? Y aunque suene fácil, suene sencillo, cuesta mucho. Y pues la función de nosotros como facilitadores, como habilitadores en esta historia es poder que eso se logre, ¿no? Dependiendo de cada uno de los elementos o etapas en el ciclo de vida que nos encontremos. Ok. Bueno, lo que se había mencionado, ITIL para pymes, o sea, aplica para todo tipo de organización. Es mentira que ITIL solo sirva para grandes organizaciones, al igual como les mencioné en COVID, aplica para cualquier tipo de organización. Bueno, aquí solamente es una descripción y una asociación que está en cómo se relacionan algunos procesos. Si ustedes los ven, por ejemplo, de lo que acabamos de ver, muy rápidamente, el último proceso que ustedes ven, que es gestión de cambios, ¿en qué etapa del ciclo de vida del servicio se encontraría? Por acá. ¿Transición? Sí, transición, con seguridad. Sí, exactamente, transición. ¿Sí? Y los dos primeros, incidentes y problemas, operación. ¿Cierto? Ok, finalmente lo que plantea este es solamente un ciclo, digamos, de atención,
pero uno ve que se intercambian, interrelacionan diferentes procesos a lo largo de una situación que se presenta en la organización. Eso seguramente pues, lo podemos profundizar más en lo que corresponde pues, de acuerdo a los cursos que se deben tomar. Bueno, por cuestiones de tiempo pues no voy a entrar tanto en detalle acá. Principalmente lo que busca ITIL es que haya una oferta de valor al cliente, la entrega de valor. Cuando uno lee los primeros 3 capítulos de ITIL, uno queda en la luna a veces porque dice entrega de valor, que recursos, capacidades, que que la utilidad, que la garantía, y me dice, bueno, pero no necesariamente es tan claro, pero cuando uno ya empieza a ver todos los procesos y cómo empiezan a orquestarse a lo largo de todo el ciclo de vida, entonces uno empieza a dar más sentido. Por último, lo que les quiero compartir, y seguramente para buena parte del auditorio, la estructura en la cual se gestiona la certificación, o para los que quieren obtener la certificación en ITIL, pues tienen varios niveles, son 4 niveles, desde la parte de fundamentos hasta llegar al ITIL Master. Para poder optar a ellos, pues el primero es el de ITIL Foundation, solamente no hay ningún prerequisito como tal, se puede obtener y el logro de esta certificación da 2 créditos, ¿sí? Luego de surtir esta instancia, pues, el cual se hace mediante los proyectos de selección múltiples, tiene aproximadamente 1 hora, está en español, digamos que hay muchas facilidades y aperturas. Ahora, si ustedes van a ver a nivel del mercado laboral, la parte de ITIL Fundamento ya se está convirtiendo en un prerequisito, o sea, no es de pronto un deseable, sino es una exigencia como mínimo. Entonces eso ya nos está obligando a los ingenieros y los que estamos trabajando en este sector, de que eso debe ser parte del día con día y que lo debo conocer, sí, es parte del lenguaje común. Una pregunta que hicieron en una licitación, necesitaban un certificado en ITIL OSA, que llamó la atención, o sea, aquí dentro de estas... Perfecto, dentro de estas, es lo que sucede muy bien. Para resolver tu inquietud, luego de que logramos pasar fundamentos, obtienes el de fundamentos, tú puedes tomar 2 caminos. El de los ciclos de vida, que son tomar una certificación por cada uno de las 5 etapas del ciclo de servicio, y por otro lado están los capabilities. Uno de los capabilities son los que tú refieres, el OSA. Entonces, cuando hablamos de OSA, que es Operational Support and Analysis, principalmente está enfocado a los procesos de operación, ¿sí? No exclusivo, porque si no, pues para eso tomo el Life Cycle de Operation, ¿cierto? Entonces, si ustedes tienen la oportunidad, ahorita que salgan ya descansados de este aburrimiento, consultan internet, en internet se encuentra un documento expuesto donde expone cada una de las líneas de certificación que uno puede tomar, o las rutas. Yo puedo combinar life cycles con capabilities, y el completar este crédito junto con uno de estos me permite optar a tomar el MALC, que es Management Across the Life Cycle, ¿sí? Y cuando yo logro obtener esto, tengo el título de IT Expert. Luego de que yo logro esto, pero antes de seguir, me voy a detener un poquito aquí en esta capa intermedia. Acá podemos tener 5 tipos de cursos, que es uno por cada una de las etapas del ciclo de servicio, ¿sí? Todos estos que les estoy mencionando, todos SPI los provee, los entrega este tipo de formación. Acá entonces aquí hay 5 cursos y da una serie de créditos. Si no estoy mal, son 3 créditos los que dan. Entonces, para optar al MALC, yo puedo tomar una combinación de ellos. Y acá hay 4 tipos de cursos. Está el OSA, el RCB, el PPO y el SOA. Son 4 tipos de formaciones. Cada uno de ellos, si no estoy mal, da alrededor de 4 créditos. ¿Cuál es la idea? La idea es que para poder optar a tomar el MALC, yo debo haber tenido 17 créditos, sin importar si son life cycle
o capabilities, pero sí hay una serie de restricciones, que es las que les digo que se encuentran en el documento que está publicado en internet. ¿Qué es lo que dice? Que si yo, por ejemplo, tomo un OSA, que es el que te estaba refiriendo, y yo tomo de Life Cycle, un Operation, pues sencillamente como son los mismos contenidos, pero la perspectiva es distinta, ya les voy a hacer la diferenciación, pues sencillamente puedes obtener esos créditos, pero no te van a sumar para poder ir al expert. Entonces ahí hay que ser selectivos para saber yo cómo los trabajo, si me voy por acá o una mezcla, ¿no? Generalmente uno establece cuál es la ruta. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos caminos? Este camino está orientado más a una perspectiva desde el punto de vista de management, de gerencia, ¿sí? Porque finalmente no va a ser para quienes operen necesariamente los servicios, sino para que tengan un rol de gestores o un nivel más alto, por decirlo así, en la organización. Mientras que los capabilities se orientan más a los practitioners, a los que ejecutan la práctica, los que están haciendo, yo tengo el rol de ingeniero de cambios, yo tengo el rol de coordinador del centro de atención de usuarios, cosas de este estilo. Cuando yo tengo este paquete, tengo los 17 créditos, yo obtengo 5 más con el MALC, y cuando se obtiene con el MALC, inmediatamente pues ya eres IT Expert, ¿no? En ese momento se han logrado, por lo menos si no estoy mal, son 22, 23 créditos que son los que te llevan a tener esta posición. Y el siguiente, el IT Master, es primero pues obviamente haber cumplido con cada uno de los niveles, y deben haber propuestas, miremos así, puede leerse como una especie de tesis aplicada en una organización. Por el momento solo está en inglés, ¿sí? Ya hablamos ahorita un poquito de los idiomas en los cuales están estos cursos. El último está en inglés, es una sustentación con un grupo de expertos, y en donde deben haber propuestas de valor para incorporar o hacerle mejoras a los libros de IT, ¿sí? Y hacer parte de esa comunidad. Yo realmente no tengo en este momento la estadística, pero creo que no hay más de 20 en el mundo. Bueno, a nivel de idiomas, el de fundamentos, ustedes lo pueden tomar en cualquiera, en inglés, en español, bueno, muchos más, pero pues para el caso de nosotros, digo que el chino de pronto no nos interesa tanto, pero la parte de fundamentos se encuentra en inglés y en español. La parte de los Life Cycle y Capabilities, para la versión 2011 ya se encuentran también unos en español. Eso anterior, digamos, para los que obtuvimos la certificación en versión 3 como expertos, cosas de este estilo, solamente estaba en inglés. Entonces, pues no había chance, o sea, tanto el material como el examen era todo en inglés. Y pues digamos que por no ser la lengua nativa permiten un tiempo adicional, que no es mucho, pero pues facilita para hacer los ejercicios y la resolución. ¿Cómo se hace la evaluación? Pues aquí es una pregunta de evaluación múltiple, ¿sí? 40 preguntas, en una hora o cosas de ese estilo. Pero para la parte de los Life Cycle Capabilities son alrededor de 8 preguntas. Y pues todo esto se basa en la taxonomía de Bloom, y la taxonomía de Bloom pues te va a dar puntaje de acuerdo a la respuesta que elijas, de A, B, C o D, te da 5 puntos, 3 puntos, 1 punto o 0 puntos si es el caso del distractor, ¿no? de una respuesta distractora. Para la parte del expert del MAD, hubo un cambio en el modo como lo estaba dando digamos el gerente certificador, y es que acá ya lo que uno opta es que lee un caso de estudio. El caso de estudio son aproximadamente unas 8 hojas en inglés. Después que te lees el caso de estudio vienen 10 preguntas. Esas 10 preguntas son de respuesta A, B, C o D, igual, con la misma filosofía, y pues tienen pues un nivel mayor de exigencia para la aprobación. Para máster no es examen, ya es una sustentación, es una propuesta de trabajo. Después que haga la propuesta de trabajo, se da a conocer ya una serie de entrevistas, sustentación, pues puedes optar a máster. ¿Y esos trabajos forman parte de un comité internacional? Sí, así es.
y entran a evaluación y hay unos periodos de, por decirlo así, sustentación. ¿Preguntas? ¿Inquietudes? ¿Peticiones que hay o reclamos? En cuanto a PMI y a la gerencia de proyectos, ¿los cursos que ustedes ofrecen ya vienen enfocados a la versión 5 o todavía son en versión 4? Les doy la palabra a Carlos. Listo. Entonces, yo entro a contestarles un poco sobre ese tema. La versión 5 es una versión que en estos momentos está en release, ya salió al mercado, pero todavía están estudios de los diferentes capítulos de cada país. Es altamente recomendado para las personas que quieren lograr esta certificación que hagan la 4.1, porque de hecho está también en múltiples idiomas. La versión 5 únicamente se encuentra en inglés. Y cuando existe el proceso de recertificación en 3 años, así lo exige el PMI, automáticamente quedan en versión 5. No necesitan presentar nuevamente examen, sino pasan de 4.1 a 5 sin ningún inconveniente. ¿Sí? Entonces es altamente recomendable. Va a durar todo este año la versión 4.1. A pesar de que la versión 5 ya está liberada, la 4.1 sigue en vigencia. Pasa algo muy similar como con COVID. COVID todavía existen personas que se certifican en 4.1 a pesar de ya estar liberada la 5, ¿sí? Por temas de idioma o porque tengo más conocimiento en una que en otra, pero realmente sí, las dos ya es eso. ¿Qué hacemos nosotros en el diplomado que ofrecemos? Damos material 4.1 buscando que la persona se certifique, pero les damos todo el instructivo de qué cambió, que hay nuevo en la versión 5 para que tengan el conocimiento. ¿Sí? O sea que los exámenes que se practican actualmente de PMP todavía es 4.1. No han liberado exámenes 5.0. Los exámenes 5.0 los deben de estar liberando en octubre y empezarán a liberarlos por Estados Unidos. ¿Sí? Entonces no habrá durante este año que diga que se certifican 5, es falso, porque hasta ahora todos los materiales están en release con los diferentes. La versión, los exámenes empezaban a surgir efecto a partir del 1 de agosto. Fue la primera fecha que salió. Pasó algo muy similar como con COVID, que estaban desde julio, agosto, decimos ya sacamos 5, se llegó noviembre y todavía eso. O sea, va a suceder exactamente lo mismo. Yo estuve en conversación con el capítulo Colombia de PMI, ellos me dicen que para octubre están liberando los primeros exámenes, más sin embargo creen que no van a llegar a Colombia sino hasta enero o febrero. Cursos, que sean los 5 de ciclo de vida o los 4 de capabilities, se pueden presentar en español. ¿Sí? O sea, ya están disponibles en español, están disponibles en portugués y están disponibles en inglés. ¿Sí? Los materiales, aún si no tienen una traducción, se siguen entregando materiales en inglés y ya depende de cada institución que esté avalada o habilitada para dictar este tipo de instrucción, qué material de apoyo puede entregar en un idioma nativo. ¿Sí? Pero no hay material todavía oficial, no hay. Ya es solamente material de apoyo que se entregue en un idioma diferente. Mike todavía está únicamente en inglés y solamente hasta junio o agosto del próximo año se la estará sacando en portugués y en mandarín. ¿Sí? O sea que todavía español no aparece dentro de los idiomas que estén pendientes para presentar este examen. No sé, ¿qué otra inquietud con respecto a...? Pero en COVID-5 ya hay un material en español. Ejecutivo. Sí, es una versión light de 94 páginas, ¿sí? Que lo que buscan es como que la persona pueda entender un poco más sobre, es un introductorio, más sin embargo, no es el material para hacer la capacitación. O sea, es solamente un introductorio que cambió, por qué cambió, ¿sí? Pero no hace parte como tal de material de estudio. Si está en inglés o un libro de 260 y algo de páginas, ¿sí? Complementada con otra serie de diapositivas y de slides que se deben de entregar para prepararlos para la presentación, para el examen. Yo pienso que es una pregunta, pero más relacionada no tanto con las buenas prácticas en la gestión de TI, sino en la gestión del negocio. Y es cómo juegan estas metodologías en caso de medio ambiente, o sea, con la 14.000, con responsabilidad social, con la parte de seguridad industrial y el sistema de gestión energético,
qué lo digo? Porque de igual manera son buenas prácticas que se quieren introducir y que complementan toda la gestión, pero sí forman parte de una manera productiva. Tal vez yo pueda darte respuesta a tu inquietud, y es cuando hablamos de COVID, cuando hablamos de IT, ¿sí? Por ejemplo, COVID es un marco de trabajo, IT es un conjunto de buenas prácticas, pero cuando ya estás refiriendo de ISO son normas internacionales, o sea, son de estricto cumplimiento y de certificación. Entonces esa es la principal diferencia. Mientras unas las adoptas y tú les haces los ajustes que tú quieras para llevarlas a la organización, las normas ISO son de estricto cumplimiento, o sea, se cumplen totalmente o no. Entonces, en ese orden de ideas, esa es la diferencia. O sea, ¿qué capacitación sobre esas normas? Claro, cuando hablo, por ejemplo, pero las da por ejemplo, ISO 20000 es la analogía de lo que serían las buenas prácticas de TIL, pero ahí son de estricto cumplimiento. Y cuando lo revisas, cuando digamos en la certificación 1 de ISO 20000, pues se engloba entre 10 grandes capítulos, y ahí, si tú lo lees, te vas a encontrar conceptualmente, porque finalmente son los mismos procesos, pero no necesariamente están acomodados en el ciclo de vida del servicio como lo plantea ITIL. Entonces tú empiezas de pronto a agradar un poco, a confundir en algún momento, pero en la esencia es exactamente lo mismo. Pero ¿cuál es la diferencia? Que tú tienes una certificación a nivel de organización cuando eres ISO 20000, y las de ISO no es que tú las adaptes, sino es de estricto cumplimiento como dice la norma, y entonces ahí es cuando empiezas a revisar y empiezas a leer, dice, debe existir una gestión de la dirección. Oye, no es que de pronto sería chévere tenerlo y me favorece, no, debes tenerla, no la tienes, eso te puede derivar una no conformidad. Sí, no, Luis Enrique, por ejemplo, en la familia de las 27.000, la única certificable de estricto cumplimiento es 27.000, pero 27.000, 2, 3, 4, 5 y en todos sus numerales son mejores prácticas, o sea, son buenas prácticas, guías para una implementación, para un análisis de riesgo, para unas métricas. 7.000 o las que tengan en serio. Todas esas de su familia. Sí, sin la uno son las que te dan los marcos, te dan los elementos para las guías, pero las que son certificadas son las de ISO, y sobre esas no es que si quieres o no, las tienes que cumplir. Si no la cumples, no te emites. Pero la capacitación que ustedes ofrecen las dan también sobre esas guías. Sí, así. Y nos apoyamos con Coteca para los efectos de certificación. Entonces formamos auditores internos, formamos auditores líderes, tanto en 27.000, o sea, con todos sus numerales, 27.000, 27.000, 2, 3, 5, como en 15.000, como en 32.000, que es la parte de gestión de riesgos, como en la parte de ISO 20.000. Estamos trabajando en conjunto para montar un diplomado en ISO 20.000 Foundation y auditor, entonces para que la persona entre, conozca y de una vez esté listo para hacer el servidor interno y el servidor líder, el cual no tiene prerequisito ser uno o ser el otro, porque son dos campos de acción diferentes. Porque para ustedes se está demandando, lo digo porque ya las empresas lo están exigiendo, y es tener capacitaciones integrales, o sea, por ejemplo, combinada gestión de seguridad con riesgos y continuidad de negocio. Sí, nosotros ¿Cómo organizan? Sí, hay varios fondos, de hecho el año pasado se planteó un fondo así. ¿Cómo? Tenemos, como digo, ofrecer por ejemplo la trinorma, la trinorma que es HSQ, ¿no? Entonces si ofrecer 9.000, 14.000 y 18.000 como un solo paquete y formar como eso, que sea el auditor interno en trinorma o el auditor líder trinorma. Que el auditor líder trinorma únicamente lo tiene Coteca, no lo tiene ni Coteca, no lo tiene Brobrita, pensando en eso, que ya en estos momentos son bandos que se deben de organizar. A nivel, por ejemplo, de los cursos, si hablamos de los intermedios de TIL, ofrecemos también capacitaciones empaquetadas de OSA más RCB, PPO más SOA, ¿sí? Para que la persona a través de esos paquetes logre la certificación de una manera más ágil, ¿sí? Eso, pues, los invitamos a que visiten nuestra página, www.ccti.com. Hay una wiki de conocimiento que nos va a brindar mucha información. Es libre de acceso gratuito, ¿sí? Tenemos plataforma académica, muchas de las capacitaciones que ofrecemos las tenemos ya en plataforma virtual, ¿sí? Entonces es una nueva opción por efectos de tiempo o porque hoy viajé, entonces se puede acceder a este tipo de capacitación virtual. Entonces,
No manejamos costos, no es una buena práctica manejar costos por la página, porque realmente eso llegaría a interferir mucho en los procesos de identificación de las personas. Mas, sin embargo, sí puedo asegurarles de que los costos están muy competitivos en el mercado, ¿sí? Porque tenemos la filosofía de que debe de ser para todos, ¿sí? No hablar de que una certificación para ser ITIL Expert cueste 25-30 millones de pesos, porque eso es lo que cobran normalmente en otras instituciones. Acá está por menos de la mitad, ¿sí? Cosas de ese estilo, pues las tratamos de trabajar con el apoyo de los ingenieros, de los expertos, de los convenios que hacemos, como en el caso del Cobanc y del SENA, para apoyar esta gestión con nosotros, por supuesto. ¿Sí? Por último, pues agradecerles. Hay una hoja de una encuesta que les voy a pedir que la diligencia y nos la regalen. Es importante para nosotros saber cuál fue la opinión que tienen de la conferencia. Pues como parte del proceso de calidad, es que anoten todos sus comentarios. Todos los comentarios, buenos, peticiones, malos, de calidad de servicios, de todo. Y pues muchísimas gracias. De pronto vamos a aprovechar de una u otra forma los correos electrónicos para enviarles información. La presentación las podemos entregar. ¿Sí? La colgamos en la página para que la puedan realizar desde la página. muchas gracias. No, muchísimas gracias. Lo que pasa es que la gente no se equivoca con lo de caras. ¿Será que no? Yo creo que sí.